Buenas tardes a todos. Veo, ¿cuántas personas? 11 personas hoy día conectadas, 10. Eh, bueno, antes de comenzar, para los que ya están presentes, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto en los módulos anteriores? Aprovechen ahora de preguntar porque es la última vez que nos vamos a encontrar a causa de este curso. Después nos podemos encontrar por cualquier otro motivo. ¿Hay alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta hoy? Si no hubiera ninguna duda, vamos a empezar entonces con lo que nos convoca en la clase de hoy. Vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a Marcelo, no puedo compartir pantalla. Ah, ya. Deme un minutito. Ahora sí, aunque estaba deshabilitado. Ya. Ahora sí, entonces. Bien. Ya, lo que hoy día nos corresponde entonces ver es el proceso calificatorio. De las personas que están aquí, ¿alguien participa en el proceso de calificación? ¿Alguna de las personas que está presente participa en el proceso de calificación? ¿Sí? ¿No? Ya, ojalá hubiera alguien que participe en el proceso de calificación. Ya, don Edgardo, él dice que no. Ya, el proceso de calificación, tal como su nombre lo dice, el objetivo es justamente calificar o evaluar el desempeño que ha tenido un funcionario en la institución en la que trabaja. Esta evaluación lo que permite, primero, es asegurar o permitir que el funcionario pueda postular a un cargo superior, pueda participar dentro de los concursos internos, pueda, en aquellos casos en que el funcionario ha tenido un mal desempeño, pueda ser desvinculado de la institución. Ustedes ya han sido objeto de evaluación, ¿cierto? ¿Ustedes ya los han evaluado? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y ustedes cómo les ha parecido o qué es lo que ustedes han visto en su evaluación de desempeño? ¿La comprenden? ¿Saben cómo se ha desarrollado? ¿No? Ya. Vamos a tratar de explicar en parte. Justamente algo así quería escuchar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros hablamos de la evaluación de desempeño, del proceso calificatorio, todos participamos en este proceso, sin embargo, no todos comprenden qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, por qué me hicieron esta evaluación, en qué tiempo me la hicieron, por qué la hicieron, y si efectivamente se ajustó o no se ajustó al procedimiento. Y esto es importante porque ocurre en algunos servicios que el proceso de calificación que deben realizar la jefatura, ellos tampoco conocen en forma correcta cómo se realiza este proceso calificatorio. Y ahí vienen los cuestionamientos de si se hizo efectivamente el proceso de precalificación, si se cursó bien la calificación, si es que existió la retroalimentación con el funcionario para que él pudiera saber por qué está siendo evaluado de determinada forma.
o si es que el funcionario tuvo la oportunidad de impugnar o no impugnar su calificación. Por eso, para comprender de qué estamos hablando, primero tenemos que conocer el concepto. Y nuestra propia ley nos entrega el concepto, la definición de lo que es el proceso calificatorio y nos dice que es el sistema de evaluación al cual se somete anualmente cada profesional funcionario y que se manifiesta a través de calificaciones efectuadas en distintos rubros en relación al desempeño que han tenido en el periodo a evaluar. Esto es muy importante ya comprenderlo y retenerlo, porque cuando a nosotros nos hacen una calificación o una evaluación, tiene que ser por nuestro comportamiento dentro del periodo en el cual nos van a evaluar. No sirve que a nosotros nos evalúen por una conducta, un comportamiento o un desempeño anterior al proceso de calificación, ¿sí? Aun cuando la jefatura haya tomado conocimiento de este hecho después, ¿sí? El proceso de calificación, de acuerdo a lo que indica la ley, debe iniciarse el 1 de septiembre y no terminarse más allá del día 30 de noviembre de cada año, ¿sí? Y lo que tiene que hacer el jefe que nos hace la evaluación es evaluarnos justamente dentro del periodo que corresponde a ese año. Si él se entera recién con posterioridad de algún hecho, investigación sumaria por una denuncia realizada, vamos a ver lo que me preguntáis. Me tocó ser evaluada por nuestro gestor, quien se encontraba en proceso de investigación sumaria por una denuncia realizada por la suscrita. Luego, un tiempo, me designó otro evaluador, pero ya había hecho mi precalificación, descendiendo en varios ítems de respectiva. Ya. Es importante lo que nos dice la persona que nos hace aquí la pregunta, no sé quién es. Es importante lo que nos dice, ¿por qué? Porque en aquellos casos en que nosotros realicemos alguna denuncia, en la forma que establece el estatuto administrativo, si nosotros hacemos una denuncia, uno de los derechos que tiene el funcionario, Elizabeth, gracias. Uno de los derechos que tiene el funcionario que está haciendo la denuncia es que no puede ser evaluado. Es importante eso, conocerlo, dentro de los derechos que tiene el funcionario, no tiene que ser evaluado, y mucho menos evaluado por la jefatura que estamos denunciando. Entonces, ese proceso de precalificación ya está viciado porque, de acuerdo a lo que dice el estatuto administrativo y de acuerdo a lo que ha indicado Contraloría, no podría a mí evaluarme un funcionario al cual yo estoy realizando una denuncia. ¿Ya? Dice que fue evaluado, que se encontraba en proceso de investigación sumaria por una denuncia que realizó usted, y luego un tiempo se me designó otro evaluador. Claro, pero la precalificación que a usted le hicieron con posterioridad a su denuncia, nunca debió haber sido realizada. ¿Ya? Eso para que lo tengan todos en cuenta. Es un derecho que tienen cuando ustedes realizan una denuncia. Entonces, vuelvo a lo que estábamos hablando. Cuando a mí me califican, si mi jefatura toma conocimiento de algo que ocurrió en el periodo anterior de calificación y se entera recién ahora, no puede hoy día aplicarme una baja evaluación a causa de un hecho que fue que ocurrió con anterioridad al proceso de evaluación. No así si es que el hecho ocurrió con anterioridad, ¿cierto? En el proceso, en el periodo anterior de calificación, y ahora se concluye el sumario administrativo y finalmente me aplican una sanción. ¿Por qué? Porque las sanciones administrativas que se aplican a causa de una investigación sumaria o de un procedimiento, un sumario administrativo, esas sanciones se aplican en el periodo de calificación donde concluye el sumario, ¿sí? Por ejemplo, hace 2 años atrás se inició un sumario en mi contra porque el parabrisas de un vehículo estaba roto y resulta que yo tuve participación en ese accidente por irresponsabilidad. Durante ese primer periodo de evaluación, probablemente no me van a aplicar ninguna anotación ni nada porque no está determinada si es que yo tengo responsabilidad administrativa o no. Es más, si es que dentro de la calificación o precalificación dicen que me van a bajar una nota respecto al cuidado que yo tengo de los bienes del servicio porque se destruyó un parabrisas, yo puedo impugnar esa nota y decir, no, todavía no hay un sumario cerrado en el que a mí se me haya atribuido responsabilidad.
pasa el siguiente año y en teoría los sumarios administrativos no deben durar tanto, pero entre apelación, recurso, que vuelve o sube a la jefatura más alta para resolver finalmente el sumario administrativo, resulta que al segundo año vuelve el sumario ya afinado y sin ninguna posibilidad de ningún otro recurso, y se me atribuye a mi responsabilidad administrativa porque fui yo el que rompió el parabrisas. Porque justo yo estaba moviendo unas maderas y apoyé una de las maderas en el parabrisas y lo que provocó que se rompiera. Ese sumario administrativo va a concluir con una sanción, que podía ser censura, multa, suspensión del empleo o destitución. Y como yo tenía una irreprochable conducta anterior como funcionario, y esto en realidad fue un descuido, aun cuando haya causado daño a la institución, pero fue un descuido, no hubo una mala intención en esto, se me va a aplicar una sanción de censura, amonestación por escrito, con una baja de 2 puntos en el factor correspondiente, porque va a ir con la respectiva anotación. Entonces, ¿qué ocurre? En este periodo de calificación, si a mí me van a poner un 7 en el cuidado que yo debo tener o que yo realizo respecto a los bienes del servicio, en el subfactor, a causa del sumario, ese 7 va a bajar a un 5, porque va a bajar 2 puntos la escala de calificación. ¿Sí? Por favor, antes de seguir, ¿se comprende esto? ¿Sí? Gracias, don Edgar. Entonces, eso es lo importante, que el periodo, gracias, doña Yaritza. Este sistema de evaluación o proceso de calificación tiene que corresponder solamente a los hechos y actos realizados durante el periodo que se califica, nunca a un periodo anterior, salvo que el sumario se haya concluido ahora y el sumario ordene que a mí se me debe aplicar una calificación diferente. ¿Sí? El proceso calificatorio nosotros lo vamos a dividir en 3 etapas. Y no es que antojadizamente nosotros lo queramos dividir para efectos académicos, sino que efectivamente la ley hace esta distinción. ¿Sí? La ley nos dice que el proceso de calificación se va a dividir en la precalificación, en la calificación y en el proceso de apelación o presentación de recursos o de reclamación. La precalificación, de acuerdo a lo que nos indica la ley, es la evaluación previa que realiza el jefe directo del funcionario. Aquí hay que tener otra cosa muy, muy en cuenta, porque es una práctica que ha ocurrido en algunos servicios y que incluso hay dictámenes de Contraloría que revelan esto. El caso está dado, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, donde a partir de ciertos servicios vinculados al Ministerio de Educación, un funcionario impugna el proceso de precalificación porque el jefe directo que hizo la precalificación, la evaluación de este funcionario, en realidad no era jefe. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos servicios que para efectos de ordenar sus procesos, para efectos de organizar, coordinarse funcionalmente, agrupan programas o agrupan unidades y dicen ya, a uno de estos 3 vamos a poner de jefe. Y lo ponen de jefe sin que la estructura orgánica del servicio permita que esa persona tenga la calidad de jefe. ¿Sí? Podemos tener, por ejemplo, dentro del hospital, una serie de programas o una serie de unidades, ¿cierto? Y para que el director del hospital diga, para poder relacionarme mejor, voy a nombrar a uno como jefe que los agrupe a todos. Así no tengo que hacer la reunión con los 8 o 10 que están formando estas unidades. Y nombra a uno como jefe. Si esta persona realiza la precalificación porque el jefe lo nombró como jefe, pero la estructura orgánica no existe este grado de jefatura, esta persona no puede realizar la precalificación. ¿Sí? Estos son casos concretos. Este caso efectivamente en el Ministerio de Educación ocurrió, en un servicio que depende del Ministerio de Educación, y la reclamación se hizo directamente porque el funcionario que fue
precalificado por su supuesta jefatura, alegó de que esa jefatura era funcional, era solamente por efectos de organizarse, pero orgánicamente no tenía la calidad de jefe. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hago esta salvedad? Porque la propia ley nos dice que la precalificación es la evaluación previa que se realiza por el jefe directo del funcionario. Y el jefe directo del funcionario, no se preocupe, doña Jimena, lo importante es que esté presente. Este jefe directo del funcionario se entiende que es la persona que tiene facultades para poder designarle tareas, para poder entregarle instrucciones y evaluarlo. ¿Sí? Entonces, si esta jefatura es solamente funcional y no existe la estructura orgánica de la institución, este jefe directo no puede hacer la precalificación. Otra cosa diferente es que quien sí tiene la facultad de hacer la precalificación le pida informe a alguna persona que no tiene la facultad para precalificar. Ejemplo, en la estructura orgánica de un servicio están agrupados en diferentes unidades y esas unidades, como no tienen el cargo de jefe asignado en su estructura, cada unidad está compuesta por 5 o 8 personas y para efectos de coordinación, una de esas personas realiza la coordinación del programa o de la unidad. A veces estas coordinaciones son rotativas. Durante el primer semestre uno de los 8 hace la coordinación, el segundo semestre lo hace otro, al año siguiente lo hace otro y se van rotando las coordinaciones. O a veces el funcionario de mayor antigüedad en el programa es el que hace la coordinación o el que tiene mayor grado o el que tiene más afinidad con su título profesional, es el que hace la coordinación. Entonces, ¿qué es lo que hace este jefe directo? Este jefe directo le pide informe a este coordinador para poder ver de qué forma evalúa o precalifica a los funcionarios. Y estos informes sí son válidos, en la medida que la precalificación sea cursada y realizada por quien sí tiene la facultad, que es el jefe directo. ¿Se comprende hasta aquí? ¿Por qué hago esta salvedad y por qué insisto en la importancia de esto? Porque cuando nosotros hablamos acerca de las precalificaciones, en la estructura de los servicios generalmente dice, ya, tú vas a precalificar y nombran a algún jefe sin tener la calidad de jefe y él hace la precalificación. Esas precalificaciones están viciadas. ¿Sí? Ya, entonces la precalificación es la que realiza el jefe directo del funcionario. Luego, la calificación es la evaluación que efectúa la junta calificadora que corresponda. ¿Y qué considera esta calificación? Considera o toma como base lo que dijo el jefe directo del funcionario. ¿Ya? Entonces, la junta, que probablemente ni conozcamos a las personas que forman parte de la junta, o a lo mejor nuestra vinculación con ellos es muy lejana y prácticamente apenas nos conocemos, ellos se van a fundamentar en lo que informó el jefe directo. Por eso que es muy importante poner ojo, poner mucha atención en lo que es la etapa de precalificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las juntas calificadoras, y lo vamos a ver un poquito más adelante, las juntas calificadoras eventualmente podrían ser juntas calificadoras regionales y en algunos casos podrían ser juntas calificadoras centrales y no regionales. Porque si una institución tiene menos de 15 funcionarios, no van a poder tener una junta calificadora regional. Y lo que ha ocurrido hoy día en muchos servicios públicos es que, al no tener funcionarios de planta, y eso lo vimos a propósito de los primeros módulos, que la mayoría o todos son contrata, hay servicios que en sus unidades regionales no tienen funcionarios de planta, entonces las juntas calificadoras tienden a desaparecer porque si no es funcionario de planta no puede realizar la calificación. Y entonces nuestra calificación va a ser evaluada en una unidad central o una junta calificadora central que va a estar instalada lógicamente en la ciudad de Santiago y no van a conocer, por ejemplo, lo que ocurre en Coquimbo,
en Rancagua o en la Araucanía. ¿Ya? ¿Se comprende hasta aquí? Sí, mire, quiero hacerle una consulta en base a lo que Diga. estaba diciendo, pero más que nada Ya. que me lo recalque. La conformación de la Junta Calificadora son solo personal que está en planta. ¿No puede ser personal a contrata? Claro, la junta calificadora tiene que ser los grados más altos y la mayoría de los servicios lo que consideran son los funcionarios de planta, a excepción de los representantes del personal, que ahí, claro, hay unos criterios, Elizabeth, esta pregunta. A excepción de los designados por el personal, porque los funcionarios pueden designar a alguien que integre la junta calificadora, según su estamento, profesional, administrativo, técnico, auxiliar. Y a estas personas, claro, ahí pueden ser funcionarios a contrata, pero la junta que está Sí. conformada por los grados más altos debe ser funcionarios de planta porque son ellos los que tienen la facultad de calificar, no los contratan. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Sí. Respecto a lo que me pregunta doña Elizabeth, la junta calificadora es designada por el director de la institución y qué otros criterios. Claro, los criterios que se considera para formar parte de la junta son los funcionarios de más alto grado dentro de la institución. En las regiones generalmente es de los 3 funcionarios más altos y en la junta central generalmente es de 5 funcionarios más altos de la institución. Y los otros son los elegidos por los propios funcionarios, que son los que votan por alguna persona que los represente. ¿Ya? Y luego viene el periodo de... Le hago una consulta sí, antes que dígame. siga, porque no me quedó claro eso, ya. Tengo claro que son los 3 funcionarios con mayor grado, ya, de planta. Sí. Después vienen los representantes personal, el representante del personal más los representantes por estamento. Sí. ¿Y quién más debe conformar esa junta? Porque tengo entendido que, aparte de eso, va el jefe de personal y el jefe de recursos humanos. Claro, eventualmente van ellos cuando justamente coinciden con su grado de antigüedad o grado de funcionario más alto. No precisamente, porque ya tenemos las personas con los grados más altos, debieran ir el representante del personal y los representantes de los estamentos, ya el que tenga mayor representatividad, auxiliares, administrativos, técnicos, profesionales. ¿Sí? Pero aparte de eso, está el jefe de personal que actúa como secretario. Sí. Pero no debiera ir nadie más, ¿po? Claro. ¿O sí? No, no debería ir nadie más. No debería ir nadie más. ¿Cómo está formada la junta de ustedes? ¿Ustedes están los encargados de personal? ¿Está el jefe de personal? Claro, el jefe de personal que actúa como secretario. ¿Ya? ¿Y quién más? Los que estaban el año pasado no me recuerdo muy bien, pero yo sí sé que habían unas personas que eran a contrata y que estaban participando, po. Pero no representantes del personal, eso lo tengo claro. Que sí, no tengo la resolución ahora. Por eso quería corroborar con usted, claro, que son los 3 grados más altos, que sean planta, los representantes el representante del personal más los representantes por estamento y el jefe de personal. Ellos son los que debieran estar y es por ley, ¿verdad? Claro. A ver, de acuerdo a lo que establece la ley, si es en regiones, son los 3 funcionarios de más alto nivel jerárquico de la institución, ¿ya? Y un representante del personal elegido por este, según su estamento. Y la junta calificadora central, ahí son los 5 funcionarios de más alto nivel, y ahí se exceptúa el jefe superior. ¿Qué significa?
que si el jefe superior es el director, en este caso, de una institución, Sename, Mejor Niñez, Junaep, el director nacional no podría formar parte de esta junta, porque la junta calificadora central está formada por los 5 funcionarios de más alto nivel jerárquico y se exceptúa expresamente por la ley al jefe superior de ese servicio. ¿Ya? Y además, esta junta, además de estar compuesta por estas 5 personas, además está compuesta por un representante del personal elegido por este. Nada más. Lo que hace el jefe de la unidad encargado de personal, ellos elaboran una lista con los nombres de los funcionarios que van a ser propuestos para representar a los funcionarios. Y ellos se preocupan de que se realice la elección para poder ver quién va a ser el representante del personal. ¿Sí? Ahora, ¿quién más forma parte de esto? Cuando hay asociaciones gremiales, la asociación de funcionarios que tenga mayor representación dentro del servicio, si es que son más, porque hay instituciones que tienen más de una asociación gremial. Ellos están facultados para poner a una persona más, a un delegado de esta asociación gremial. ¿Qué me dice Karen? Ojo, que la Junta Calificadora tienen derecho a voz 3 integrantes de más alto nivel, representante personal y un representante de este. Así es. Así es. Pero solo votan los 3 integrantes y el representante personal. Claro. Claro. Efectivamente, como lo dice doña Karen. ¿Ya? No hay más personas. El resto de las personas podrían actuar como ministro de fe, como si es que participa el encargado de personal, y obviamente que el que tiene que estar vinculado a la calificación de los funcionarios, pero los que forman parte propiamente tal de la Junta Calificadora son solamente estas personas. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si es que el personal no elige a su representante, si por algún motivo, por ejemplo, hicieron la elección y nadie participó? Entonces, en ese caso, cuando el personal no eligió un representante, se selecciona automáticamente al funcionario de más antigüedad. Y el funcionario más antiguo de la institución va a actuar en representación de los funcionarios. ¿Sí? ¿Se comprende? Yo les digo, este tema hay que conocerlo muy bien. ¿Por qué? Porque muchas instituciones cometen a veces algunos errores, o a veces uno mismo no comprende cómo fue que se formó esta junta calificadora. En esta junta calificadora solamente pueden participar las personas que la ley permite y que indica quiénes son. Si nosotros vemos que dentro de la junta calificadora hay algún funcionario que no es el más antiguo y por algún motivo se designó irregularmente a algún otro funcionario, nosotros podríamos impugnar la validez de esta junta calificadora, y al momento que nosotros reclamamos de nuestra calificación, además podemos decir que estaba constituida por una junta calificadora que no estaba habilitada de acuerdo a la ley. Y Contraloría va a ordenar entonces que se cumpla con ese requisito. El caso que yo les planteaba era efectivamente a raíz de la precalificación, porque en la precalificación lo que ocurrió fue que la precalificación la hizo un funcionario que no tenía facultades para hacer la precalificación. Y la Junta, al momento de cursar la calificación, aplica justamente la precalificación que había hecho el supuesto jefe directo. ¿Qué ocurre con el funcionario? Reclama de su calificación, se confirma su calificación y él acude posteriormente a Contraloría. Y del momento que él acude a Contraloría, él informa de que el funcionario que había efectuado la precalificación, si ustedes están viendo en la pantalla la primera parte, el funcionario que hizo la precalificación no estaba facultado para realizar la precalificación por cuanto no tenía la calidad de jefe directo, porque en la estructura orgánica no existía ese cargo de ese funcionario. Y Contraloría ordena retrotraer el proceso, invalidarlo, ¿cierto? Y ordenar que el Ministerio de Educación instruya que se realice el proceso en forma correcta y la precalificación la efectúe verdaderamente la persona que tiene la facultad de hacerlo.
Ahora, en el caso que ustedes me plantean, si estamos ya en el proceso de calificación y la Junta no está constituida en forma regular, ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí es más grave todavía porque la precalificación es algo habitual que se cometa ese error. ¿Sí? Doña Jimena, ¿se comprende? Sí. Sí, ya. Gracias. Entonces, es importante, la precalificación, jefe directo. La calificación, la Junta. Y luego viene la apelación. Antes de entrar a la apelación, debemos entender una cosa. En la precalificación, lo que tiene que hacer el funcionario, el jefe directo, que me hace la primera evaluación de desempeño, porque se hacen 2 evaluaciones de desempeño y después se hace la calificación. Cuando me hacen la evaluación de desempeño, a mí me dicen, ok, Claudio, tus notas son las siguientes, y ahí aparece de acuerdo a cada una de las situaciones que se evalúan, desempeño, cumplimiento, horario. Doña Karen, la escucho. Hola, buenas tardes. Buenas Tengo una consulta en relación a los que tienen que conformar la Junta Calificadora, ya que en algún momento en el curso que se realizó a través de la Escuela Nacional de Administración Pública, que era solamente de proceso calificatorio, se nos indicó que no eran los 3 funcionarios de más alta jerarquía titulares, sino que podrían ser titulares y o a contrata, dependiendo de la calidad jurídica, pero siempre y cuando fuesen como los de más alto rango jerárquico. Por eso que en algunos momentos ahora nosotros podemos incorporar a, no sé, pues su director de personas, por ejemplo, de administrativo, su director médico, etcétera, porque ellos cumplirían con esto siendo que no son titulares. Entonces ahí me queda la duda. Ya. Si la ley orgánica de la institución respectiva lo permite, sí, se puede hacer, pero solo si es que una ley orgánica de la institución permite que se haga así. Si la ley orgánica no lo permite, no hay ninguna posibilidad de que un funcionario que no sea de planta pueda formar parte de la Junta Calificadora. Listo, ¿Sí? gracias. Ya. Ya, en la precalificación, estábamos ahí. Al momento de que se hace la precalificación, el funcionario, el jefe directo, lo que tiene que hacer es informar al funcionario cuál ha sido su calificación, informarle los motivos de su calificación y agregar las observaciones de por qué se pone tal o cual nota. ¿Sí? En esas notas, ¿cierto? Si yo puedo estar conforme, no hago ninguna observación. Pero si yo llego a estar desconforme, a mí me notifican eso y yo puedo, en esa oportunidad, presentar descargos y decir lo que yo estime pertinente, hacer observaciones, no impugnar, ni apelar, ni recurrir, hacer observaciones a la precalificación. Entonces, de la precalificación yo puedo decir, yo estoy desconforme con la calificación que me indica el cumplimiento de la normativo de la institución, por cuanto yo me ajusto a todos los procedimientos que establece la institución y no tengo ningún reclamo ni anotación respecto a eso. En ese caso, esa observación no va a influir en mi precalificación. ¿Ya? En ningún caso esa observación va a cambiar mi precalificación. Si en promedio yo tuve nota 5, si en promedio yo tuve nota 6, voy a mantener esa misma precalificación. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando pasamos a la siguiente etapa, a la etapa de calificación, la Junta tiene que observar los informes que vienen en la precalificación. Y además deberá considerar las anotaciones de mérito y de demérito que haya tenido el funcionario dentro del periodo de precalificación, ¿sí? Dentro del periodo que se evalúa. Y además va a considerar también todos los argumentos que pudo haber expuesto el funcionario en su observación al momento de la precalificación. Por eso que en clases anteriores yo les decía, si ustedes consideran que les corresponde una anotación de mérito, ustedes deben solicitarla y pidan y fundamenten bien. A mí me corresponde la anotación de mérito porque he cumplido con un curso, lo he aprobado, tengo la calificación, me sirve para el desempeño funcionario, y lo justifican. Y la autoridad tendrá que responderle sí o no. Si no le responde, aprueba. Si les dice que no, tiene que justificar por qué.
Y eso les va a servir a ustedes para que la Junta lo considere al momento de hacer la calificación. Y eventualmente podría significar que su nota suba. Luego, si yo he sido sancionado con una anotación de mérito, yo puedo impugnar esa anotación de mérito y decir que no me corresponde porque en realidad los hechos no ocurrieron de esa forma, y puedo presentar todos los argumentos que yo estime pertinentes para pedir que no se me curse esa anotación de demérito. Si la autoridad rechaza mis argumentos e igual ordena aplicar la anotación de demérito, lo que produce esta anotación de demérito en mi calificación es que me va a bajar puntos en el subfactor que corresponda, ¿sí? Si hay un subfactor de relación interpersonal, se relaciona en forma adecuada y correcta con sus compañeros de trabajo y colabora en las tareas de los demás. Si considera que yo considero que esa anotación de mérito no corresponde, la Junta Calificadora va a observar justamente mis argumentos. Y con esos argumentos es probable que ni siquiera me apliquen la nota que me están anotando en la precalificación. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante que en la etapa de precalificación los informes que a mí me vayan llegando yo los pueda observar si es que no estoy de acuerdo con mi nota. Luego, al momento de la calificación, la Junta irá a observar eso. Si yo en el momento de la calificación no estoy conforme con mi nota, yo tengo la opción de la apelación. Y la apelación va dirigida al jefe superior del servicio. En esta apelación yo puedo impugnar de que no estoy de acuerdo con la nota que me asigna, y eso generalmente uno lo hace cuando la calificación me va a poner en una lista 3 o lista 4, porque eso me pone en riesgo de perder mi trabajo. Entonces se hace la apelación. Si la jefatura finalmente no acepta mi apelación, si la jefatura dice que no va a aceptar mi apelación y rechaza mi apelación y me conserva la nota, yo tengo una siguiente instancia, que no está inserta aquí, pero es una instancia que todo funcionario público tiene frente a cualquier otro tipo de situación, que es recurrir a Contraloría. Y es ahí, cuando yo hago mi reclamación a Contraloría, es donde yo tengo que incorporar cada uno de los argumentos o antecedentes que yo hice presente en mi precalificación, en mi calificación y en mi apelación. Y entre esos está la conformación de la Junta Calificadora o la designación del funcionario que hizo la precalificación. Son las 3 etapas que conoce nuestro proceso calificatorio. Los factores de calificación, de acuerdo a lo que establece nuestro decreto, están las notas del 1 al 10. Algunos servicios califican por porcentaje y otros asignan según su reglamento del 1 al 7. Los servicios públicos tienen la facultad para poder dictar sus propios reglamentos, y sus propios reglamentos establecen cómo se va a realizar la calificación, pero siempre deben ajustarse a lo que dice nuestra norma del decreto 1825, que es el que regula el sistema de calificación. Pero pueden dictar ellos sus propios reglamentos y indicar, ¿cierto?, cómo se va a realizar este proceso. Las notas máximas generalmente van para las personas que cumplen un desempeño, en teoría, más allá de lo que les corresponde como funcionario. Eso es lo que han considerado la mayoría de los servicios al momento de dictar sus reglamentos. ¿Qué significa? Que si el funcionario realiza tareas propias de su cargo, propias de su función, pero además va más allá del desempeño propio, se califican si el funcionario recurre a Contraloría, lo hace de manera individual, un funcionario, doña Elisa, puede hacerlo de manera individual, no se requiere abogado para acudir a Contraloría, en ningún caso. Ninguna reclamación que se realice a Contraloría se requiere abogado. Contraloría tiene un sistema muy fácil de acceso, que puede ser a través de su plataforma, de su página, o también en forma presencial, donde hay formularios en los que uno completa los datos y describe cuál es la situación que está tratando de impugnar. Eventualmente, según la complejidad del caso, sí a veces es conveniente contratar a algún abogado que tenga experiencia en reclamaciones en Contraloría, si es que lo que está en juego es muy relevante.
para poder obtener un buen resultado. Pero la regla general es que no se requiere abogado para tramitar ante Contraloría, ni siquiera si se tratara de algún sumario administrativo. ¿Ya? Los factores de calificación. Lo que se considera entonces los funcionarios que desempeñan más allá de su propia tarea son como las notas más altas. Luego, el promedio, el nivel adecuado, bueno, satisfactorio, es porque los funcionarios satisfacen en forma completa los desempeños que se les piden. Eso es lo que realizan. Hacen su tarea y la hacen en forma oportuna. Y el nivel más bajo de la calificación está en los niveles insuficiente o deficiente, y eso revela que el funcionario no cumple a cabalidad su tarea. Hace la tarea, pero en menor grado o menor cantidad de lo que se exige o requiere para su función o su cargo. ¿Sí? Son como los tres lineamientos que tienen los servicios para hacer las calificaciones. Y lo que indica también la ley. ¿Cuáles son los factores que se evalúan? Estos son los factores. Los factores que se evalúan son rendimiento, condiciones personales y comportamiento funcional. ¿Ustedes en qué creen que reciben mejor calificación? ¿En qué creen que ustedes reciben mejor calificación? ¿Y será relevante alguno respecto de otro? Ya. Aun cuando la ley no lo indica, no hay preponderancia, no hay relevancia entre un factor y otro. ¿Sí? No es que uno sea más importante que otro. Pero sí, al momento de que se evalúa, sí, es que de verdad, don Edgardo, la relevancia depende de estamento. Claro, también. Claro, se le asigna según estamento, pero al momento de que yo hago una ponderación de mi evaluación, ¿habrá alguno que será más relevante, será más importante? Y aun cuando dentro de lo que se establece por la ley no existe uno más relevante que otro, sí eventualmente podría ser importante para algo. ¿Y para qué creen ustedes que sería importante uno versus otro? En teoría, las evaluaciones o las calificaciones a nosotros nos permiten acceder a una mejora en nuestro puesto de trabajo. El objetivo principal de estas evaluaciones es permitir que los funcionarios, a través del proceso de la carrera funcionaria, puedan acceder a mejoras en su puesto de trabajo y pasar a ocupar vacantes que se van desocupando y que son de grados más altos que el que uno ejecuta. A nivel de planta, obviamente que es muy importante si el rendimiento que yo tengo en mi trabajo va a ser mucho mejor, independiente de que las condiciones personales o alguna otra situación no sea tan bien evaluada. ¿Por qué? Porque seguramente para el cargo que yo voy a necesitar o voy a postular, lo que se me exige más es el rendimiento más allá que las condiciones personales o el comportamiento funcionario. Sin embargo, en algunos casos el comportamiento funcionario a lo mejor va a ser más relevante porque si yo estoy postulando a un cargo en el área de personas, sin duda que el comportamiento funcionario, mi relación con mis pares, mi facilidad para poder interactuar dentro de mi entorno van a ser mucho mejor consideradas al momento de yo postular. ¿Sí? Así que esos antecedentes o esos argumentos son importantes y hay que tenerlos en cuenta. La lista de calificaciones, de acuerdo a las notas que nosotros nos ponen, tenemos una posibilidad de que quedemos en una lista o en otra. ¿Sí? Las listas a nivel de funcionarios son 4. Lista 1, distinción, lista 2, buena, lista 3, condicional y lista 4, de eliminación. Lista 1 y 2 no genera ningún problema. Lista 1, distinción, que es el mínimo que debería ser, o la menor cantidad de personas que alcancen la distinción,
significa que el funcionario sí ejecuta en forma adecuada su trabajo, incluso más allá de sus propias tareas. Es un funcionario de excelencia y al estar en lista 1, sin duda que es aquel que le permite poder postular a nuevos cargos o postular a otros trabajos dentro de la repartición pública. La lista 1 es la que siempre permite esa apertura de trabajo. La lista 2 es buena, significa que el funcionario cumple bien, en forma adecuada, pero no se desvive por su trabajo, y lamentablemente esa es la visión que se observa. Es un funcionario que cumple, que es responsable, que no hay reproche hacia el trabajo que él realiza, pero hace la tarea que se le señala. Las listas de riesgo es la lista de 3, lista condicional, porque si un funcionario durante 2 años queda en lista condicional, debe abandonar su puesto de trabajo, ¿sí? Y en el caso de la lista 4, cuando un funcionario es calificado en lista 4, inmediatamente, transcurrido 30 días después de que se le notifica, debe hacer abandono de su puesto de trabajo. Si estos funcionarios, el que completó 2 años en lista 3 condicional, o lista 4, se le notificó la lista 4 de eliminación, no hace abandono de su puesto de trabajo, automáticamente, por el solo Ministerio de la Ley, su puesto de trabajo va a ser declarado vacante, sin necesidad de que él haya hecho abandono ya de su trabajo. Automáticamente su puesto queda vacante y se comienza entonces a producir el concurso público para acceder a ese puesto de trabajo. Sobre la Junta Calificadora, ya lo revisamos recién, y está compuesta, ¿cierto?, por, según su caso, por los funcionarios que forman parte de la rama más alta de la institución. Vamos a... Hasta aquí, ¿alguna duda? Vamos a ir. Hay unas situaciones especiales que tenemos que revisar a propósito de las calificaciones. Y que dice relación, por ejemplo, con los funcionarios que tienen menos meses de desempeño, los funcionarios con licencia médica y los funcionarios con anotaciones de mérito y de mérito. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de revisar el material que se les dejó disponible en la plataforma? En el material adjunto se explican justamente las situaciones especiales que pueden ocurrir al momento de las calificaciones. ¿Todos los funcionarios pueden ser calificados? ¿Todos los funcionarios deben ser calificados? ¿O hay situaciones en las que los funcionarios no son calificados? La regla general es que todos los funcionarios sean calificados. Esa es la regla general. Sin embargo, el objetivo de la calificación es evaluar el desempeño de un funcionario que lleva a lo menos 6 meses cumpliendo una determinada función y tarea. Cuando un funcionario lleva menos de 6 meses de desempeño en una función o cargo, no es posible poder aplicarle una evaluación, por lo que no está sujeto entonces a la calificación. ¿Esto es siempre así? ¿No? Esto eventualmente debería ser así siempre. Sin embargo, hay ciertos casos en los que los funcionarios, aun cuando lleven menos de 6 meses de desempeño en una determinada función o cargo, sí deben ser evaluados. Y ocurre, por ejemplo, en el caso del funcionario que accede a un cargo o función en virtud de un proceso de promoción, y a pesar de que lleve menos de 6 meses, sí puede ser objeto de evaluación. ¿Sí? Entonces, ese funcionario no puede decir que él no debe ser evaluado porque lleva menos de 6 meses en el cargo. ¿Por qué hago esta distinción? Porque también a Contraloría
han llegado de repente consultas o reclamaciones porque un funcionario fue evaluado con menos de 6 meses de desempeño en una función o cargo, pero no se ha considerado esta salvedad. El funcionario, a pesar de que lleva 6 meses, menos de 6 meses ejerciendo un cargo o una función, ese funcionario accede a ese cargo a través de un proceso de promoción, ¿ya? Así que ese debe ser evaluado. Pregunta, ¿qué ocurre con un funcionario que tiene una jefatura directa durante 2 o 3 meses y luego tiene otra jefatura directa en los siguientes 4 o 3 meses? ¿Puede ser evaluado si es que su jefatura directa lleva menos de 6 meses cumpliendo el rol de jefatura directa? Ya, eso lo vamos a preguntar en la evaluación. ¿Ya? Y la idea es que, aun cuando la jefatura lleve menos de 6 meses en el cargo de jefe directo, sí puede realizar la precalificación, porque lo que se considera para poder realizar la evaluación es el tiempo que lleva el funcionario a evaluar. ¿Todas las jefaturas deben precalificar? Ya. ¿Lo afirma o lo pregunta doña Paula? Porque aquí viene la siguiente afirmación. Ya. Aquí viene la siguiente pregunta. Si mi jefatura, la primera jefatura estuvo 3 meses y la otra segunda jefatura estuvo 3 meses, ¿quién me debe evaluar? No, solamente la última. Solamente la última, doña Paula. Es solamente la última jefatura la que me puede evaluar, no la anterior. Y esto lo justifica la ley y lo explica la ley justamente porque puede que la anterior jefatura... ¿Cómo? Disculpe. ¿Sí? Yo, al igual que Paula, según el DFL, también tenemos entendido que todas las jefaturas tienen que realizar la precalificación independiente del tiempo que esté, porque el periodo de evaluar, si es que es 4 meses, por ejemplo, debiesen ser 1 mes una, 2 meses otra, 3 meses otras, pero todas tienen que realizar su preevaluación para poder realizar la precalificación final, pero así como los informes que se hacen de desempeño tienen que hacerlo todos, y claro, la última debe realizar la precalificación final, pero en base a las precalificaciones de todas las jefaturas. Ya, ahora comprendo por qué me dice esto. Porque aquí hay una confusión entre lo que es la presentación de informe y la precalificación. No pueden precalificar todas las jefaturas, y por eso que aquí hay que poner mucha atención en lo que conversamos en la primera parte. Porque muchos servicios públicos, muchas instituciones confunden lo que es la precalificación y se la asignan a personas que no tienen la facultad para precalificar. La precalificación solamente la puede hacer el jefe directo y nadie más. Si yo he pasado por diversas jefaturas, si otra persona asumió el rol de jefe, estuvo subrogando o fue jefe directo y después pasó a otro cargo, ese anterior jefe directo no me puede precalificar. El que debe precalificar es la última jefatura. Si esta última jefatura considera informes de desempeño anterior, no hay ningún problema. Si considera informes que le haya solicitado a la anterior jefatura, ningún problema. Pero quien debe precalificar siempre es solo una jefatura, que es el jefe directo, y es el actual jefe directo, no los jefes directos que formaron parte del establecimiento, de la unidad o de quien corresponda que haya sido jefe directo. ¿Sí? Entonces, probablemente de ahí viene la confusión de quién es el que debe precalificar. ¿Se comprende? Sí, ya. Quiero insistir en eso porque justamente cuando no se entiende lo que es la precalificación, tendemos a tener esta confusión. Y esta confusión es normal, es habitual, es regular en los servicios públicos. Siempre ocurre esta confusión. Otra cosa son los informes y ningún problema que las jefaturas anteriores hagan sus informes. Ya, ¿qué ocurre con los funcionarios que están con licencia médica? ¿Pueden ser evaluados?
Y aquí no hay discusión. Tal como dice su compañero, doña Jimena, don Edgardo, efectivamente los funcionarios que están con licencia médica no pueden ser evaluados, ¿ya? Pero no pueden ser evaluados, y aquí hay que distinguir dos cosas. El funcionario que está con licencia médica durante el periodo de evaluación, o el funcionario que está con licencia médica dentro del periodo de evaluación, pero no el periodo de precalificación. Se distingue, ¿por qué? Porque acude a Contraloría a hacer la consulta una funcionaria que estuvo con periodo de pre- y postnatal, y al momento que retorna a sus funciones, ella es objeto de precalificación, y se elaboran informes y se aplica su precalificación. El proceso continúa adelante, ¿cierto? Y finalmente concluye en Contraloría. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que la funcionaria no pudo ser precalificada porque ella no completó 6 meses de desempeño en su función o cargo, porque ella previamente estuvo con licencia médica y eventualmente entonces no pudo ser objeto de calificación o precalificación. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre si el funcionario lleva efectivamente 6 meses y esta semana empieza el periodo de evaluación? Y hoy día lunes salió con licencia médica y tiene 15 días de licencia. Y comenzó el periodo de evaluación. ¿Podrá ser ella calificada? Porque el asunto es diferente. La anterior estuvo con un periodo de licencia que no le permitió trabajar los 6 meses en la función por su pre- o postnatal. Pero ¿y si la funcionaria estuvo los 6 meses y tiene ahora 15 días de licencia, puede ser evaluada? ¿Podrá ser evaluada? Aquí justamente se produce la discusión, doña Jimena. Sí, porque efectivamente se ha considerado que es probable que sí sea calificada, ¿sí? Y por algo se va a hacer su evaluación de desempeño y se le va a notificar a su domicilio el resultado de su evaluación de desempeño a través de carta certificada. Sin embargo, también hay dictámenes que dicen que esa persona no puede ser evaluada y que debe mantener su calificación del año anterior. Son casos muy complejos, esto es muy casuístico. La regla general es que el funcionario sí va a ser evaluado, aun cuando, porque es una licencia provisoria y en ningún caso entorpece sus labores o funciones. Y eso puede deberse, por ejemplo, porque algún funcionario quiere evitar algún tipo de evaluación. ¿Sí? Pero sí, efectivamente se ha permitido la evaluación de los funcionarios y se les envía su informe a sus domicilios. ¿Ya? ¿Y qué ocurre con las anotaciones de mérito y de demérito? ¿Y por qué aquí esta salvedad dentro de situaciones especiales de la calificación? Porque en algún momento alguna junta calificadora, al momento de discutir la calificación, analizó acerca de la pertinencia o no de la anotación de mérito o de demérito. ¿Ya? Ocurre que en una junta calificadora, al momento de discutir la nota de un funcionario, la junta calificadora dijo que la anotación de demérito no había sido bien cursada porque no correspondía cursar esa anotación de demérito, o a la inversa, no correspondía a la anotación de mérito del funcionario, entonces no debe ser considerada porque no correspondía aplicar en ese caso la anotación de mérito porque la ley establece otra cosa. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha dicho Contraloría? Ha dicho que a la junta calificadora no le corresponde pronunciarse acerca de la pertinencia o no pertinencia de la anotación de mérito o de demérito. Lo único que debe hacer la junta calificadora es considerar la anotación de mérito o de demérito al momento de calificar. Pero no puede decir, no, esta anotación de demérito no está bien cursada, así que no la vamos a considerar, y excluirla. Porque la anotación de mérito y de demérito es una facultad propia del jefe del servicio
y él define a quién se cursa y quién no se cursa. Si se hace la correspondiente reclamación, el jefe va a determinar si es que acoge o no acoge la reclamación de la anotación de mérito o de demérito. Y lo que debe hacer la junta calificadora es calificar al funcionario, pero considerando su anotación de mérito y de demérito. Entonces, ¿qué es lo que debe considerar? El argumento, si es que estamos analizando una anotación de demérito, el argumento que presentó el funcionario. Y el funcionario, probablemente el argumento que presentó es bueno, la junta calificadora consideró que es bueno, entonces en vez de calificar al funcionario con un 5 en un determinado factor, lo van a calificar con 6. Pueden elevar su nota, pero en ningún caso ellos pueden pronunciarse acerca de la pertinencia de la anotación de demérito, es decir, que digan, por ejemplo, que de acuerdo a los argumentos del funcionario, esa anotación de demérito nunca debe haberse cursado. ¿Ya? Y lo último, respecto de situaciones especiales dentro de la calificación, cuando uno presenta una apelación, por regla general, cuando uno pide recorrección de algo o modificación de algo o apelación, siempre existe el temor de que si yo pido que me recorrijan la prueba, por ejemplo, puede que me pongan una nota más baja de la que yo tenía. ¿Ocurrirá de la misma forma en el proceso de calificación? No. No. ¿Todos opinan igual? No. No. Okay. Efectivamente, esta es una garantía para los funcionarios y por eso siempre, desde la primera anotación de mérito o de demérito, ustedes siempre utilicen sus argumentos. No, don Edgardo, los funcionarios honorarios no son calificados. Siempre utilicen sus argumentos al momento de toda su vida funcionaria. Siempre, si ustedes consideran que les corresponde la anotación de mérito, pídanla. Pero no solamente pidan, necesito, o creo yo que me merezco una anotación de mérito. No, ustedes incorporen un buen argumento. Corresponde la anotación de mérito por cuanto la ley se indica que yo, habiendo aprobado un curso, el curso yo lo aprobé, asistí a todas las clases y el desempeño fue óptimo y la calificación que obtuve fue esta y esto me sirvió para el desempeño de mi tarea de función. Fundamentenlo, sus anotaciones de mérito. Cada vez que les cursen una anotación de mérito, defiéndanla, impúgnenla. No me corresponde la anotación de demérito porque los hechos ocurrieron de distintas formas. Y argumenten, bien argumentado. Bien, no solamente una apelación simple, argumenten bien. Cuando ustedes reciban su evaluación de desempeño, su informe, con su calificación, si no están de acuerdo, háganlo presente, respondan, argumenten bien. No tengan temor jamás a hacer ese ejercicio. Y finalmente, cuando ustedes les cursen la nota y ustedes no están de acuerdo, apelen con toda confianza, porque en ningún caso, la calificación que ustedes reciban va a ser inferior a la nota que ya tienen. Entonces, entre reclamar y no reclamar, en materia de calificaciones, siempre es mejor reclamar. ¿Sí? Así que no pierdan esa oportunidad, porque esas son las oportunidades que de repente uno dice, ¿por qué no lo hice a su tiempo? ¿Sí? Ya. Vamos a avanzar rápidamente. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, espero que no. Ya, vamos a avanzar con una de las últimas partes de este contenido. Que es la ley 19.664. ¿Por qué en algunas cosas a ustedes a veces les hace ruido? Es que esto a lo mejor no es tan así, es que a lo mejor esto tiene alguna diferencia. Porque tratándose de los profesionales, funcionarios del área de la salud,
sí tienen normativa diferente. Lo primero que nosotros vimos al inicio de este módulo es que nosotros conocemos el estatuto administrativo, y esa es como la estructura general, como la columna vertebral del vínculo entre los funcionarios y el Estado. Esa es como la norma base. Y a partir de ahí nosotros mencionamos otras leyes y cada uno tiene sus estatutos especiales y normas especiales. Ocurre entonces que esta ley establece normas especiales para profesionales funcionarios de servicios de salud. ¿Sí? Esta ley establece entonces normas especiales para funcionarios de la salud. ¿Y qué normas son aplicables aquí? Esta ley 19.664 y esta ley modifica la ley 15.076, que vamos a tratar de alcanzar a verla. Y en caso de que algo no esté contenido en esta ley 19.664, podemos acudir ya sea a la ley 15.076 o a la ley 18.834, o en su caso, al Código del Trabajo, si es que existe el vínculo del funcionario de la salud con el Estado. ¿Cuándo puede ocurrir, por ejemplo, las municipalidades, cuando contratan a funcionarios de la salud, eventualmente ellos pueden hacer una contratación a través del Código del Trabajo? Entonces, estos funcionarios, sin perjuicio que se puedan regular también por estas leyes especiales, ellos también se regulan por normas del Código del Trabajo. Ustedes son del servicio de salud, pero ustedes trabajan en una municipalidad, en un establecimiento que depende directamente del servicio de salud. Es así, ¿cierto? ¿Su dependencia está en el servicio de salud? ¿Conocen ustedes su dependencia? ¿De quién dependen ustedes directamente? ¿Sí? Para orientarme un poco, servicio de salud, ¿cuál? Del Servicio de Salud de Antofagasta. Ya. ¿Y el Servicio de Salud de Antofagasta tiene, es uno solo o se divide en dos? De Antofagasta. Ok. Porque en algunos casos hay Servicio de Salud Norte, Sur, Araucanía Norte, Araucanía Sur, y en otros son 3, y en el caso de ustedes, 1. Ya. ¿A quiénes se va a aplicar entonces esta norma? Se aplica a todos los funcionarios de la salud que tengan alguna vinculación, ¿cierto?, con los establecimientos de salud, y se incluyen también a los funcionarios de planta, directivos, que tengan jornadas permanentes en los servicios. Solo es uno. Gracias. Esta norma establece, igual que el estatuto administrativo, cuando ustedes recuerdan un poco lo que es un estatuto administrativo, esto replica o es casi un símil de lo que es el estatuto administrativo, con ciertas diferencias. El acceso a la planta de funcionarios puede ser a través de dos formas, ¿cierto? Por destinación y formación, y la otra es la planta superior, que se divide en 3 niveles. Ustedes, la vía de acceso que ustedes tuvieron al área donde ustedes pertenecen, ¿fue por destinación? ¿Ingresaron ustedes por concurso? Ya, de acuerdo a lo que dice el estatuto administrativo y a lo que dice también esta ley, estos concursos tienen que ser
públicos, abiertos, transparentes, expeditos. Y esa es la forma como uno puede ingresar a estos servicios. La idea es que el proceso que se tiene que realizar es un proceso de selección donde se crea una comisión y ellos tienen a cargo el proceso de selección. Y este proceso de selección puede establecer ciertos instrumentos o antecedentes, pautas, entrevistas, exámenes y todo lo que estimen pertinente para poder acceder al puesto. Estos instrumentos siempre tienen que ser públicos y tienen que ser abiertos a todo participante y tiene que ser de carácter nacional. El concurso, aun cuando sea, por ejemplo, para Antofagasta, en ningún caso podrá restringirse a un concurso a nivel regional. ¿Sí? En aquellos casos en que se quiera seleccionar a otros funcionarios, por ejemplo, funcionarios de exclusiva confianza del presidente de la República, no van a pasar por este sistema de concurso. Eso es evidente. Y ellos están eventualmente facultados para designar a alguna persona. Y en el caso de que los directores de los servicios vean que no hay funcionarios que puedan postular a estos cargos de destinación y formación, hicieron los concursos, no accedieron o no hubieron participantes o los participantes eventualmente no fueron idóneos, ellos eventualmente podrían designar a algún funcionario para poder asumir los cargos y tareas y funciones que se encuentran disponibles. ¿Sí? Esta es una facultad que se otorga, pero en casos excepcionales. ¿Sí? Las remuneraciones que establece esta ley distingue dos tipos de remuneraciones. Las remuneraciones que son permanentes y las remuneraciones que son transitorias. Las permanentes está compuesta por el sueldo base, la asignación de antigüedad, asignación por experiencia calificada, asignación de reforzamiento para el personal diurno, asignación de permanencia para especialistas y subespecialistas, y están las transitorias, las que eventualmente pueden no estar, que es la asignación de responsabilidad, que eventualmente algún profesional funcionario podría tener la asignación de responsabilidad, sin embargo en algún momento podría no tener la asignación de responsabilidad. La asignación de estímulo, la bonificación por desempeño individual y la bonificación por desempeño colectivo. Y esa bonificación por desempeño colectivo es la que siempre se otorga a los profesionales de las unidades de trabajo que cumplen con ciertas metas de desempeño institucional y se hace un acuerdo entre la asociación de funcionarios, ¿cierto?, con algún establecimiento. ¿Cuáles son cada una de estas? Básicamente, en el video que se les adjuntó o la cápsula que se les adjuntó, se hace una distinción y se distingue. El sueldo base, el que todos conocemos, que es la remuneración base, que corresponde al sueldo que nosotros nos van a pagar, y esa es la estructura en general de cualquier tipo de remuneración en nuestro país. La asignación de antigüedad, esta es cada 3 años. ¿Sí? Cada vez que uno tiene 3 años, se le va aumentando entonces esta asignación de antigüedad. La de experiencia calificada, cuando se hace un reconocimiento por la experiencia que tiene un determinado profesional o funcionario, o el nivel de calificación técnica o la competencia que tiene una determinada área. La asignación de reforzamiento tiene por objeto poder compensar o retribuir el desempeño profesional en jornadas diurnas en los establecimientos de salud, y la asignación de permanencia. La asignación de permanencia es la que se otorga para especialistas y subespecialistas, ¿cierto?, que corresponde solamente a los funcionarios que se desempeñen en los servicios de salud y que tienen acreditado o inscrito en el registro de prestadores individuales de salud su determinada especialidad o subespecialidad. En el momento que se hace este registro, tienen derecho a percibir este tipo de remuneraciones. Lo último
lo último que vamos a revisar es la Ley 15.076, que sin perjuicio que está modificada por la Ley 19.664, todavía sigue vigente en algunos aspectos. ¿Sí? Ya, la Ley 15.076, el ámbito de aplicación de esta norma está dirigida para todos los que son médicos, cirujanos, farmacéuticos, químicos farmacéuticos, bioquímicos, y los funcionarios que aparecen ahí mencionados. A todas estas personas se les denomina profesionales funcionarios, por eso que durante el ratito anterior estábamos hablando de profesionales funcionarios. Ese es el concepto que se utiliza de acuerdo a esta ley. Y tal como ya lo anunciamos previamente, estos funcionarios se regulan ya sea por esta propia ley, o la ley 19.664, o en subsidio por estatuto administrativo, o en el caso de las municipalidades también podría ser por el Código del Trabajo. Y estas disposiciones de esta ley 15.076 se aplican a los servicios de salud, a los servicios de administración pública, a las empresas fiscales, instituciones semifiscales. Pero lo importante en el caso de ustedes es que, por tratarse de un servicio de salud, estas normas son de aplicación para ustedes. ¿Qué es lo que indica esta ley? La forma de ingreso a la planta, que de la misma forma como lo explicamos previamente, puede ser por dos vías. Uno, por concurso público, y dos, por designación. El concurso público, tal como establece el estatuto administrativo también, tiene que ser un concurso abierto, público, transparente, de nivel nacional. Y en aquellos casos en que el concurso público no tenga postulantes, eventualmente el director de un servicio puede hacer una designación directa de un funcionario que tenga competencias o habilidades propias para poder ejecutar o realizar el cargo. Y en ese caso, entonces, el ingreso a la planta va a ser por designación. Lo mismo ocurre con los funcionarios que son de exclusiva responsabilidad o de exclusiva confianza del presidente de la República. ¿Cuál es la diferencia o el antecedente? Y aquí es importante tomar en cuenta que el director del servicio puede nombrar a alguien por designación en aquellos casos en que esta persona haga un compromiso con la institución de que se va a desempeñar en ese cargo o función o va a prestar servicios para esa determinada institución o establecimiento de salud por un periodo mínimo de 2 años. Que luego de esos 2 años verá si sigue en otra parte o en la misma. Pero el compromiso es que si yo voy a designar a una persona, esa persona tiene que comprometerse a realizar labores y tareas dentro del periodo de 2 años. ¿Sí? Esta norma también hace referencia a las remuneraciones, indica de qué forma tienen que cumplirse con el pago de remuneraciones, hace la misma distinción que nosotros ya conocemos de cuáles son las remuneraciones, con la salvedad o indicación de qué forma se pagan las horas noche, domingos y festivos, y agrega un incremento que es eventualmente del 30% para el caso de que se realicen estas jornadas adicionales. Esta ley tenía la característica de establecer fechas a partir del cual se iba a producir un incremento de las remuneraciones. Hoy eso está regulado de la misma forma también con la ley 19.664 y las normas sobre que establece el estatuto administrativo. Y indica también sobre la jornada de trabajo. Lo importante aquí es que se establecen diferentes jornadas de trabajo, que pueden ser la jornada regular de 44 horas o pueden ser jornadas de 11 horas semanales. Y eventualmente podríamos encontrarnos con jornadas que son de 4 horas, porque esta misma ley establece una condición, por ejemplo, que aquel funcionario que tenga menos de 4 horas de trabajo debe completar su jornada horaria de una sola vez. Sin embargo, aquellos funcionarios que tengan más de 4 horas de trabajo podrán eventualmente cumplir con su jornada de trabajo dividiéndola o fraccionándola en 2 jornadas diferentes. Otra norma que es importante destacar dentro de esta ley es una garantía para el funcionario que se desempeña en algún lugar donde no tiene posibilidades de acceder a un libre trabajo en ejercicio libre.
¿Por qué? Porque eventualmente alguna persona se va a instalar a trabajar en un servicio de salud o en un establecimiento que o es muy rural o no existe la posibilidad para que pueda desarrollar en forma conveniente y adecuada su ejercicio libre. En ese caso, la autoridad debe tomar dos actitudes o decisiones. Una, o le asigna 44 horas de trabajo para que él pueda completar una jornada completa de trabajo, o a través de otros servicios o instituciones completar las 44 horas de atención. La idea es asegurar que el funcionario que no puede realizar un ejercicio libre de la profesión pueda trabajar en ese establecimiento sin el riesgo de que se traslade a otra comuna o a otro territorio donde sí pueda realizar estas dos actividades. Una jornada laboral en el servicio y una jornada laboral fuera del servicio sin que sea con la remuneración proveniente del Estado. ¿Sí? Y dentro de esta ley también nos encontramos con el sistema de calificaciones, el cual nos indica, ¿cierto?, lo mismo que el estatuto administrativo, que tenemos 4 listas de calificaciones, que es de distinción, la lista 1, lista 2 buena, lista 3 condicional y lista 4 de eliminación. Con la misma salvedad y el mismo riesgo que la lista 3, cuando se permanece durante 2 años, en esta lista 3, o cuando se notifica que ha quedado lista 4, el funcionario tiene que hacer abandono de su puesto de trabajo dentro de 30 días, y en caso de que no haga abandono de su puesto de trabajo va a ser declarado vacante. Y se producirá entonces el respectivo concurso para que pueda ingresar otra persona a ese puesto de trabajo. ¿Dudas? 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 Ya. Tal como les dijeron a ustedes al inicio de esta jornada, la evaluación va a ser de alternativas y de verdadero y falso. Los contenidos, lo que se va a preguntar es justamente cada uno de los temas que analizamos acá y que conversamos acá. Lo importante es que si ustedes tuvieron oportunidad de escuchar, yo durante el curso indiqué algunas veces esto podríamos preguntarlo. Son preguntas que de repente son necesarios manejar y conocer. No va a ser una prueba difícil, va a ser una prueba de conocimiento, para ver qué es lo que pudieron captar y comprender, y la idea es que ojalá a todos les vaya bien. Si tienen alguna duda, por favor pregunten ahora, porque es el último minuto para poder preguntar. Ya, no hay preguntas. Don Marcelo. Don Claudio, al parecer no hay ninguna consulta. Como yo les había indicado al principio de la... Perdón, me atoré, estaba comiendo. Como les comenté al principio de la clase, la prueba va a estar habilitada a partir de mañana y hasta el viernes a las 23:59 de la noche, ¿ya? O sea, tienen jueves y viernes para poder hacer la prueba. La prueba tiene alternativas, ¿ya? Preguntas con alternativas y verdadero y falso. Y es una prueba relativamente, no está difícil, ¿ya? Pero sí de conocimientos que se pasaron aquí en las clases en línea, más, digamos, las cápsulas asincrónicas que estaban en plataforma. Disculpe, así que perfectamente revisando el material, pueden ustedes hacer una buena prueba y va a haber 2 intentos en esta ocasión, a sugerencia, digamos, del servicio. Así es que cualquier duda o consulta que tengan respecto de eso, me pueden mandar un correo electrónico o llamarme al teléfono que aparece a pie de firma para que hagan su consulta. Así es que, don Claudio, no sé si con esto yo creo que concluimos con este curso. Agradecerles también su participación, su presencia también a usted, don Claudio, haber entregado estos conocimientos importantes respecto a lo que son el estatuto administrativo y las leyes que rigen a los funcionarios públicos. Y bueno, desearles una muy buena tarde. Y como les dije anteriormente,
ojalá puedan dar una muy buena y excelente prueba. Don Claudio, no sé si... Gracias, don Marcelo. Por mi parte me despido. Espero que les vaya muy bien en la prueba y les deseo una excelente jornada durante la tarde y durante esta semana. Sí, pueden revisar los contenidos nuevamente. La plataforma, como les digo, va a estar abierta hasta el día viernes a las 23:59 y obviamente la evaluación también va a estar abierta hasta esa hora, ¿ya? Así es que pueden revisar perfectamente los contenidos nuevamente. Tienen de aquí al viernes, digamos, para poder revisar los contenidos y como les indicaba, la evaluación va a estar disponible a partir de este jueves 9 de junio.